entrañable saludo nuevamente a todos nuestros amigos en Loja y hacerles notar un particular que tiene la provincia y que tiene el sur del país frente al resto de nosotros. Ustedes tienen un montón de oportunidades comerciales a la mano que creo que con la iniciativa de los liderazgos jóvenes, de las autoridades y de los ciudadanos pueden ayudarnos a que la provincia y el sur del país se mantengan más activos que el resto. Fíjense ustedes todas las cosas que se puede hacer a nivel de contención de nuestros combustibles subsidiados que se van. Esto de materia de seguridad. La seguridad que se da a la frontera de Loja nos ayuda a evitar que se encarezca el financiamiento de nuestros acreedores, nos ayuda a facilitar la lucha contra el crimen. El hecho de que se puedan desarrollar nuevos proyectos a nivel turístico, que se puedan desarrollar nuevos proyectos a nivel energético dentro de la provincia, realmente nos motiva a todos. Realmente lo que pasa en el resto del país un poco, Freddy, y es lo que les invito a reflexionar a los lojanos, porque ustedes más bien dicen allá no pasa nada, en realidad es porque puede pasar todo. Mucho de lo que vemos es una guerra contra el crimen organizado, pero mucho de lo que vemos es también, tal vez, y creo que puede ser así, una obra teatral puesta frente a nosotros ya como parte de las próximas elecciones. A ver, sea serio, doctor. Estamos hablando con gente seria. ¿Usted está queriendo decir que en eso vamos a coincidir de que a veces hay cosas en las que yo, pero bueno, no me he convencido todavía, por ejemplo, lo de TC Televisión, es cosas, a mí nunca me convencieron desde el primer instante, el primer día. Pero usted cree, y hemos dicho acá, hemos conversado entre nosotros, no hay que olvidar que esto tampoco es novedoso, ¿no? Gobiernos que a través de la historia demostraron que cuando tenían baja popularidad armaban guerras internacionales. Hasta ahí es cierto, eso registra la historia, no olvide usted lo de Belaún, de Roldós y todo eso. Claro. Pero esto estamos hablando de una situación que a veces sí está a la vista por ahí o no. Pero ¿qué argumentos, qué señales tiene usted que le haga pensar lo contrario? Antes de la última elección presidencial, pasé varios meses trabajando con una persona que yo considero, después de haber conocido varios, uno de los más expertos en materia de seguridad y defensa, que es Jan Topic. Y pensamos en un plan de gobierno que tenía acciones cronometradas para llevarse a cabo durante 17 meses. No hemos visto que se lleve a cabo ninguna de las que nosotros estamos pensando, pero definitivamente tenemos elementos de juicio para pensar qué podría ser. Yo pongo ciertos elementos sobre la mesa, de hecho, pensando primero que la buena reputación de nuestras Fuerzas Armadas en este instante no son bien ganadas por esta circunstancia actual, sino por el compromiso patriótico de nuestros soldados de honor con la República. Y hago notar lo siguiente. Un policía puede neutralizar normalmente 3 civiles, un soldado puede neutralizar normalmente 10 civiles. Hemos usado más de 22.400 hombres para llevar a la cárcel, todavía sin fórmula de juicio, a un poco más de 1.000 personas, digamos que 2.000. Y de esos un 10%, asumamos que 200 serían narcoterroristas. Esto significaría que necesitamos más de 200 soldados para neutralizar un terrorista. Estas no son las cifras de la productividad bélica que, que de hecho cumplen nuestras Fuerzas Armadas. Es al revés, normalmente un soldado puede neutralizar 10 civiles. Entonces, algo no está bien. Por otro lado, no veo cuál es el cometido de salir y exhibirnos a nuestros soldados de honor, dándoles de nalgadas o pintándoles con lápiz de labio a unos hacheritos en estado de consumo, estando drogados. Yo creo que no son para eso las Fuerzas Armadas y creo que definitivamente eso no es una guerra. Yo pregunto, ¿cuántos vehículos de alta gama o vehículos blindados han sido confiscados? ¿Cuántos contadores, cuántos de las personas que llevan las cuentas de los narcotraficantes han sido detenidos? ¿Cuánto dinero del que ellos utilizan para comprar verdaderas armas? No ese arsenal de 100 armas que a un señor Eguiguren le cogieron hace una semana, que son armas de colección, arcabuces y otras armas de la época de la independencia y de la Edad Media, en donde realmente le hemos dado un golpe importante a los narcoterroristas. Mientras se sigue traficando por nuestras fronteras nuestro combustible en manos de los narcos y continúa la minería ilegal y la deforestación ilegal con la que ellos esclavizan a personas,
Yo no veo más que los líderes de los grupos criminales, el señor Pico, el señor Fito, han salido de prisión y el señor Norero ha vuelto a hacer el milagro de volver a fallecer. Entonces, yo no sé si estamos realmente en una guerra, si la estamos ganando, pero creo que, y no lo hago con ánimo, todo lo que estoy diciendo es sin ánimo de crítica, sino con legítima duda ciudadana. Creo que las acciones que el gobierno debe tomar para tomar control real de las aduanas, de los puertos, de los aeropuertos, todavía están pendientes. Y espero que el presidente, a quien de hecho todas las mañanas rezo por él al levantarme y por él al acostarme, cumpla con una misión histórica de mostrar que las generaciones más jóvenes sí están hechas para asumir decisiones y tener resultados. Y si no estamos ganando la guerra y no está bien las tácticas, por eso mismo es que se requiere ayuda y está llegando ayuda del exterior. Y eso no se convierte en una invasión, sino en una ayuda. Sin duda, nosotros mismos propusimos en su momento y como parte de nuestro plan, está escrito, de hecho está en mi plan de gobierno desde el año 2020, todo lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo en la coyuntura, hace más de 3 años lo puse en blanco y negro, está escrito. La forma de cooperación con nuestros aliados internacionales es básica para poder llevar a cabo esta pelea y no es el tema de tener soldados de otros países aquí, no, es el tema de poder bloquear el flujo de dinero que mantiene a estos aparatos criminales funcionando. Para hacer eso se necesita no solo la tecnología, sino se necesita gente que extraterritorialmente no sea permeable, que no sea comprable, digamos, o no sea amenazable. Y es la razón por la que yo mismo sugerí en 2 planes de gobierno la instauración de reformas legales para que tengamos jueces y fiscales sin rostro se les denomina, en realidad son extraterritoriales, que puedan estar protegidos del ataque de las organizaciones criminales. Es la razón por la que, de hecho, propusimos que establezcamos fuerzas de tarea conjuntas entre las fuerzas del orden y con la colaboración de la inteligencia internacional, principalmente de los Estados Unidos de América. Hay una batalla regional que se empieza a pelear ahora contra estas organizaciones criminales que no son solamente estas personas con tatuaje y armas que vemos en las calles, que muchas veces pueden ser personas que lucen como si fueran abogados serios o funcionarios serios, incluso ministros o funcionarios de organismos internacionales, incluso de crédito o de las mismas Naciones Unidas. Ya. Entonces, de acuerdo en que hay que fortalecernos con ayuda extraterritorial, ayuda Sí, especializada, ¿no? sí, Profesionalizada. Está bien, hay que por ahí blindarnos un poco más, apoyarnos. Entonces, en eso no pasa absolutamente nada. Y creo que es además necesario, porque si la droga se va para el lado de ellos, mejor que ellos vengan acá de una vez a trancar, a atajar, a impedir que se vaya la droga a sus países, porque es un país más pequeño, el Ecuador, donde pueden dominar el control. Yo creo que hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué tácticas o qué decisiones políticas cree usted que está haciendo bien el gobierno y cuáles son las que están equivocadas hasta ahora? hay muchas decisiones que, digamos así, en lo político hay muchos aciertos del presidente, pero de lo político no comen los ciudadanos. Los ciudadanos comen ¿Qué de la por ejemplo? economía doméstica. Por ejemplo, la ley de competitividad energética es una ley que en lo político sirve mucho porque le dio 130 votos de 137 al presidente, pero que en la vida real, respecto de cómo va a mejorar la calidad de vida de las personas o cómo nos va a asegurar que no vamos a tener más cortes de energía, esa ley no sirve ni de papel higiénico. Hay que decirlo como es. Entonces, en lo político sirve de mucho, pero para lo que nos interesa a los ciudadanos no sirve de nada. Eh, Tenemos buenas acciones del gobierno, por ejemplo, al tomar la decisión de plantear, al menos a la discusión política, porque no sé si es lo más apropiado hacer la consulta, pero el segundo bloque de preguntas que se plantearían en la consulta, que incluye, por ejemplo, justamente la extradición de ecuatorianos involucrados en actos criminales, que le da protección, busca la protección adicional de jueces y fiscales. Esas cosas que justamente menciono estaban en nuestro plan de gobierno, pues yo creo que en lo político son muy buenas, pero el hecho de plantearlas en una consulta popular eh, que podrían no llegarse a cabo y que más bien lo que debería haberse planteado son reformas directas hacia la Asamblea, pues podría ser irrelevante para la vida de los ciudadanos.
Creo que es atinado en lo político que el Ecuador esté presente en FITUR, en la Feria de Turismo Internacional, pero creo que a los ecuatorianos no nos mejora la calidad de vida que el presidente de la República esté presente de paseo hasta ahorita. O sea, te digo, hay cosas que son buenas en lo político, pero que no son tan buenas en lo económico. El hecho de que busquemos cómo financiar la guerra siempre es moralmente correcto. Si estamos en guerra, todos tenemos que apoyar y todos tenemos que poner el máximo de nuestros recursos al servicio de la nación. Ahora, si el ministro de Finanzas en realidad lo que nos dice es que está tratando de subir el IVA para pagar sueldos, entonces nos están diciendo a título de la guerra que en realidad no tienen otros recursos académicos para poder plantearnos nuestras salidas. Y ahí, claro, lo que convendría es cambiar de ministro de Finanzas con alguien un poco más enterado, pero eso es otro asunto diferente. En realidad vemos que muchos de los asuntos ahora de caja del país pasan primero por tener no una buena narrativa, sino unos buenos resultados en materia de seguridad para hablar con nuestros acreedores. Y eso implica primero tomar control de aduanas, puertos, aeropuertos. Es lo mismo, es la misma cantaleta. Eso hay que hacer primero para poder hablar con menos riesgo país con nuestros acreedores. Y sin duda, el contar con nuestros aliados en lo político-militar con el Comando Sur de Estados Unidos y segundo con el asesor especial para el hemisferio, el senador Dodd, que además pienso yo que es uno de los políticos que más tiempo ha servido a su propio país. Entiendo que si no es el que más tiempo ha sido senador por Connecticut, es uno de los dos que más tiempo ha servido como senador en la historia de los Estados Unidos. Es una voz influyente dentro de ambos partidos, de republicanos y demócratas en los Estados Unidos, para garantizar que la colaboración a nivel policiaco, a nivel de ministerios públicos, digamos así, de los trabajos que hace la Fiscalía, y en la colaboración hoy marítima que vamos a hacer el control de nuestras aguas, se mantenga vigente, y esas son buenas gestiones también. Doctor, un par de preguntas ahí, pero antes hay una llamada, y yo le ruego, quizás sea solo una llamada que usted la pueda... Las que quiera, ¿no? Encantado, Freddy. No, muy bien, gracias a usted. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, Freddy. Yo quisiera hacerle reflexionar a su invitado que lo que dice que la extradición y el bloque de preguntas pasaría por la Asamblea es imposible. ¿Por qué? Porque la Revolución Ciudadana tiene 52 asambleístas, 5 tiene Pachacutic, ellos jamás van a permitir una extradición o algún tipo de reforma que requiere el país. Entonces yo pienso que el accionar del presidente es bueno, ¿no? Por ir para la consulta popular, ahora que tiene popularidad. No funcionó con el presidente Lasso, lamentablemente, porque la popularidad de él fue baja. Yo pienso que es bueno que haga las preguntas. Faltan muchas preguntas, sí, pero yo pienso que tiene que hacerlas vía consulta popular, ya que la Asamblea es una cloaca que no va a permitir jamás una extradición, ni que se eliminen los privilegios que tienen los presos, porque algunas veces ellos los financiaron. Muy buenos días, Fred. No, gracias. Doctor. Brillante no tuve el gusto de escuchar el nombre de nuestro paisano, pero muy agradecido y coincido completamente. De hecho, yo anticipo que la mayoría de mis respuestas a una consulta, como se están planteando ahora, todo sería que sí. Lo que digo es que para que las cosas se sostengan en el tiempo, una sí, es útil usar la popularidad del presidente para plantearlo a nivel de consulta, pero se necesita de la permanencia de las decisiones institucionales para que eso no se deshaga en otra consulta a la vuelta de la esquina. Como por ejemplo, podría pasar con el tema de dejar el crudo en el suelo en el Yasuní. Entonces sí, yo coincido. De hecho, la voz que nos ha dado este ciudadano que acaba de hablar ahorita, la suscribo. Me parece que es un criterio más bien muy refinado en lo político y le felicito. Ya, muy bien. Doctor, entonces mientras, si usted acepta otra, no hay problema si ingresa claro, otra por favor, llamada. Freddy, encantado. De acuerdo. Mientras tanto, le iba a decir, cuando usted nos dice pues que el amague que hacen estos ministros de que todo le meten la mano al bolsillo, que hay que financiar la guerra, porque efectivamente la guerra es de todos y en consecuencia todos los ecuatorianos deben contribuir. Pero siempre van por el lado de los impuestos al pueblo y entonces solo sirve para pagar sueldos. No hay un solo sacrificio de parte del Estado, de parte de la burocracia. Esa es la parte que el pueblo ecuatoriano no puede entender, no puede asimilar, en consecuencia no puede apoyar, doctor.
Yo te digo una cosa, Freddy, verás, un impuesto como el IVA es regresivo. ¿Por qué es regresivo? Es un impuesto que pagamos todos, tengamos o no tengamos. Muchos de los ecuatorianos, como quien les habla, dependemos de los clientes o de las ventas que hacemos a diario. Yo soy abogado, todos mis colegas me entenderán. A veces hay, a veces no hay. Y los que están en el comercio también es exactamente igual y somos la mayoría de ecuatorianos. ¿Cuál es el problema con el IVA? Es que se nos cobra, tengamos o no tengamos. Mes con venta, mes sin venta, igual se nos cobra. Y eso es delicado. Entonces yo creo que es más prudente ponerle, para efectos de la guerra, crear una contribución especial, porque yo no estoy a favor de poner más impuestos nunca, pero se puede crear una contribución especial para la guerra que se cobre durante determinados meses sobre los ingresos reales que tenemos. Los ingresos son plata, la plata es como la gordura, es algo que no se puede ocultar. Entonces, todos pagamos según tenemos. Pero primero, esta cifra que ha dado el Ministerio de Finanzas de 1.020 millones, que es lo que costaría la guerra, yo no sé de dónde se sacó el ministro de Finanzas, porque la verdad es que después de pasar años analizando estas necesidades de seguridad, yo le diría al ministro que no tiene una pálida idea de cuánto cuesta. Vencer al narcotráfico puede costar 20 veces de eso y no puede financiarse subiéndole el IVA a la gente. Si hay que subir el IVA porque el IVA local todavía es barato y no ahuyenta la inversión, está acorde al nivel de ingresos de los ecuatorianos. Puede haber un montón de consideraciones técnicas. Lo único que no está bien es tratar de verle la cara de mudos a los ecuatorianos, perdón por las personas con discapacidad, pero ver como que estuviéramos elevados y que nos pueden, a título de la guerra, clavar cualquier impuesto. Entonces, hay sectores específicos que han tenido beneficios no extraordinarios, pero que están en una condición en la cual se les puede cargar impuestos más fuertes a título de contribución de la guerra, incluso con la posibilidad de restituirles en el futuro. La misma norma que dice cuánto paga también puede decir cuánto se le devuelve. Y ahorita no se debe hurgar en las ollas vacías, en los bolsillos vacíos de los ecuatorianos, sino con un buen criterio de responsabilidad en los bolsillos de quienes tienen un poco más y tenemos de pronto un poco más, o sea, pero al que menos tiene, ahorita no se le puede cargar. Eso es un error y eso sí sería también un error político. Bueno, entonces tiene errores políticos, tiene aciertos. ¿Cuáles Sí. serían los aciertos? Son estos que tienen un carácter de político, pero que a su vez no son más, no son muy operativos, más pragmáticos con el pueblo. Pero tiene Sí. que, ¿y cuáles serían los desaciertos en todo caso? Que nacerían de esos mismos aciertos no muy perfectos. Yo pienso que el presidente, que todos podemos siempre mejorar, si es que nos damos cuenta de que alrededor de nosotros hay personas con habilidades en las cuales uno debe confiar. Si uno tiene la obligación de liderar, tiene la obligación de construir líderes, no de construir áulicos, de construir personas que están alrededor de uno diciéndole, oh, qué bueno, inteligente eres, qué bien te queda esa facha. No, uno tiene que aprender en política a trabajar con los que no son amigos, a generar alianzas con los que no son más cómodos, aprender a no vivir cuidándose de que le quiten la luz a uno, sino compartir la luz con quienes realmente pueden hacer cosas efectivas. Entonces yo creo que muchas cosas siempre podemos mejorar, eh, contratando expertos en lugar de mamertos, contratando personas que saben más que uno y no las que uno le van a decir sí todo el tiempo. Y en eso yo creo que no solamente quienes están presidiendo, sino todos los políticos tenemos la obligación siempre de tener abierta la cabeza y de tener abierto el corazón para trabajar con expertos, no con mamertos. Ya, pero no le diga así. El, doctor, regreso porque, lástima, hubiese querido interrumpirlo cuando hablaba del tema de la presencia del presidente en España para difundir el turismo. Fíjese, a veces son las cosas que no entendemos y digo, es que este mundo es de locos. Está el país, está el presidente promocionando, presentando al Ecuador como país turístico, pero está terminantemente prohibido celebrar el carnaval.
Cositas así que para usted a lo mejor dice, bueno, no es muy significativo. ¿Cómo que no es muy significativo aquí para las personas pobres con las que yo siempre Sí, estoy pendiente? sí, sí. Digo, ¿qué es esto? O sea, más pobreza, más recesión, más miseria en este país. Y entonces solo decisiones que las toman los burócratas a sabiendas de que ellos ganan buenos sueldos, que todo está bien, que trabajen o no trabajen, ganan el sueldo. Pero hay gente que espera la Navidad para vender, para comerciar. Hay Claro. gente que espera el carnaval para vender también alguna fritada, alguna empanada en algún pueblo, en algún lugar, que esperan ingresos. El presidente le dice, prohibido reuniones públicas, prohibido. ¿Qué es esto? Entonces la gente se desanima y no van a los pueblos. Entonces, pero estamos en España, un país que vive del turismo, promocionando el turismo del Ecuador. Bueno, estando en guerra o no estando en guerra, nosotros tenemos que estar promoviendo siempre lo que vendemos. Y yo pongo el ejemplo del presidente Zelensky de Ucrania, que no ha dejado de estar en todos los foros posibles, y yo lo he escuchado de primera mano, te puedo decir, promoviendo el turismo de Ucrania. O sea, Ya. esto es algo que parecería como un despropósito, pero en realidad es algo responsable. Yo en eso no le critico al presidente, creo que más bien está haciendo lo que es necesario hacer. Claro, esto tiene que caer en cascada en unas medidas que pasan por la semaforización en materia de seguridad que ya se está haciendo para que los toques de queda puedan estar administrados, se pongan solo donde es más necesario, donde es más peligroso, y se pueda ir abriendo donde es menos peligroso. Esto debería ir de la mano, por ejemplo, hacia los carnavales y después Semana Santa, a organizar la seguridad en los sitios en donde hay cómo hacer turismo, no solamente el que es para extranjeros, sino el que necesariamente es del turismo interno. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que hay épocas, una época del año en cambio de estación, donde hay un montón de gentes que va a baños de agua santa, o cuando la gente baja a ver los árboles amarillos preciosos, los da en Loja. Entonces hay que más bien generar condiciones de seguridad especiales y empezar a promover que esas fechas, que esos eventos van a ser especialmente seguros para que la gente se mueva. Entonces, en lugar de coartarnos, de darnos miedo, el gobierno debería asegurarnos de que podamos salir a trabajar sin miedo. Y eso es dándole seguridad al turismo, dándole seguridad al comercio, para que en lugar de estarnos quietos, arrinconados en la casa, estemos afuera, ganándonos el pan. Perfecto, es que, hemos coincidido en todo. Pero en algún momento en la campaña anterior, me parece, bueno, en la última estuvo usted con Jean Tope, Sí, Noboa, no se olvide usted que ahí no dijo que iba a subir el IVA en el plan Fénix, dijo que Topic tenía un buen plan, que había que considerarlo. Cuando fue presidente, ahora dice que hay que subir el IVA, ahora dice que Jan Topic no tiene ninguna formación, que no ha sido ni conscripto, le dijo. Entonces, no, no ha sido conscripto, no sabe nada de seguridad, no tiene, y no lo necesitamos, nuestras Fuerzas Armadas son suficientes para atender esto. Entonces, bueno, la pregunta es, el asunto es que el gobierno también no, nos confunde, la política ecuatoriana más bien nos confunde. El correísmo está como la sombra de este gobierno. No se despegue en algunas cosas y por otro lado es como el incordio de la abeja hasta el gobierno y por ahí. ¿En qué nos quedamos, doctor? ¿El correísmo es aliado del gobierno? ¿Es incómodo para el gobierno? ¿Qué es este correísmo? Y lo tomamos en cuenta porque de todas maneras tiene un número considerable en la asamblea, no es por otra cosa, ¿no? yo creo que el correísmo, o sea, el correísmo es y es legítimamente aliado y principal aliado en el gobierno. Lo cual, bueno, o sea, mi propuesta presidencial fue Jan Topic, claramente, el plan de gobierno que impulsamos, los cuadros que pensamos para la administración. Así que, bueno, yo cuando veo que el presidente se ha quejado de Jan, por ejemplo, o lo ha denostado, bueno, allá el presidente es un asunto de él. Yo lo que sí le diría al presidente es que él tome en cuenta que en la elección en la que Jan quedó cuarto, él no ganó, él quedó segundo. No, él no ganó. La elección en la que Jan quedó cuarto, el presidente quedó segundo, no ganó. Y bueno, si eso a él le molesta que se le ofrezca ayuda, de nuestro lado jamás dejaremos de tender la mano, jamás dejaremos de poner nuestra experiencia y conocimiento al servicio de la nación, sea quien sea el presidente de la República, y más allá de que sea un gobierno correísta, que evidentemente en casi todos los mandos medios evidencia la presencia y el influjo, no psíquico,
sino material de la administración del señor Correa y del señor Moreno. Claro, eso lo notamos, pero por otro lado vemos a veces ciertas escaramuzas. ¿Es eso? ¿Solo es eso? ¿Solo es un chubasco nada más que no afecta en la vida política, que no incide y que como el pueblo olvida, luego vienen las elecciones y empieza el ataque feroz, entonces dice, no han sido amigos, no han sido aliados. Ese es el problema de la política y del pueblo, que todo lo cree y que todo lo olvida, doctor. Yo veo que con quienes uno trabaja, evidentemente, uno nota que es aliado, pero si a uno le atacan gratuitamente cuando ofrece ayuda, entonces uno puede empezar a entender en dónde no hay alianzas. Doctor, para despedirnos, ¿qué cree usted que viene luego? Porque me da la impresión que usted cree que todo esto es como armado para mantener esta popularidad todavía, pero eso llega a un momento en que el pueblo lo va a descubrir, va a determinar, va a darse cuenta. Si no se puede mentir todos los días, a cada rato y siempre, adrede, no se puede mentirle al pueblo siempre. Entonces llegará un momento en que quedarán al descubierto. ¿Qué vendrá luego, doctor? Yo creo que los gobernantes deben ser consecuentes y honestos con el pueblo, porque creo que la mentira tiene piernas cortas y aunque se ponga zapatos con plataforma, es un enano miserable. Es un enano que queda expuesto frente a los ojos del pueblo. Por eso yo creo que la narrativa política debe ser administrada con cuidado. Yo le invito al gobierno a que obviamente construya sus narrativas, haga lo necesario para lograr gobernabilidad, porque siento que la mayoría de nosotros, los políticos de nueva generación, primero no vamos a dejar de tenderle la mano, más allá de que seamos competidores, siempre podemos ser aliados, pero sobre todo nuestro espíritu es siempre que el Ecuador pueda elegir mejor. Y hasta las siguientes elecciones va a ser importante, muy importante, que no nos dejemos conquistar por el discurso populista, sino que una vez pongamos sobre la mesa la consideración de que necesitamos patriotas que no hacen estas cosas de participar en política por vanidad, sino por conocimiento y con responsabilidad, más allá del beneficio personal o corporativo de las empresas familiares. Doctor, quiero agradecerle muchísimo la posibilidad de haber podido conversar esta mañana sobre temas harto delicados para el país y que lo que más procuramos es exactamente eso, que nadie nos tome el pelo, que nadie abuse, que nadie se aproveche de la pobreza, de la convulsión que vivimos, que nadie lo haga, que nadie venga como lobo con piel de oveja. Eso es exactamente lo que hay que hacer todos los días. Será la única manera de sincerarnos aquí en este país y de conocernos entre todos y no dejarnos sorprender de nadie, absolutamente de nadie. ¿Quiénes son? Y ¿dónde están? Y ¿a quién representan? ¿A quién se deben? A quién sobre todo sirven, doctor? Eso es lo más importante, ¿no? Es lo más importante y yo creo que todos tenemos la obligación de volvernos un poco políticos. Y volvernos un poco políticos es aportar un minuto de nuestro día a la reflexión de que no importa lo inseguro que parezca, no podemos tener miedo y dejar de trabajar. Es la reflexión con nuestras familias de que no importa que falte plata, no podemos dejar de querernos entre nosotros. Es el pensar que siempre podemos aportar de alguna manera para estar mejor. Así que hacer política todos. Claro, doctor, me preguntan qué partido político tiene usted ahora o cómo se está organizando políticamente. ¿Se va a aliar a Jan Tope, van a sumar ahí? Y que a propósito debía haberle preguntado si a Jan Tope va a permanecer en el Partido Social Cristiano, cuánto le afecta a la figura de Nebot o le beneficiará. No lo sabemos. Usted está más cerca ahí. Bueno, la plataforma nuestra, de hecho, con Jan nos hemos hecho compañeros, digamos, correligionarios. Hemos estado trabajando varios meses en la creación de una plataforma que busca, estamos por hacer los anuncios, una manera distinta de participar en política, que es lo principal de hacer ahora, de construir candidaturas de una manera diferente, de participar activamente en foros, en formación permanente. Es algo que no se ha hecho. De hecho, creo que a nivel mundial es una de las primeras iniciativas en las que se va a hacer algo organizado de esta escala.
Y claro, el Partido Social Cristiano fue un acuerdo coyuntural para esta elección. Tenemos cercanía, yo no he ocultado jamás mi admiración para la capacidad de administración pública del alcalde Jaime Nebot, no lo oculto para nada. Más allá de que yo soy liberal, el Partido Social Cristiano entiendo que es un partido social cristiano, demócrata cristiano, en conceptos morales, con los cuales, más allá de que en la sierra no les va tan bien, hicimos un buen trabajo, pero las relaciones con otras organizaciones políticas se han mantenido abiertas con nuestros amigos de antes del Sociedad Unida Más Acción, el Partido Socialista. A los años he vuelto a conversar con la gente de Amigo. Esta semana voy a estar con asambleístas de otras bancadas, como la gente de Construye. Yo creo que la política se hace hablando y se hace sobre la mesa. Por eso a veces me dicen a mí que no hago política como se debe. Yo creo que es así como se debe, sin ocultarle a la gente que uno habla con todos y para qué. En el momento en donde estamos, yo creo que es indispensable que antes de que haya candidaturas, pongamos sobre la mesa lo que nosotros ya supimos desde antes de hacer. Es poner a consideración de todos nuestro plan, para que no estén adivinando lo que hay que hacer con la economía, con la energía o con la seguridad, la educación, la salud y el comercio, a tontas y locas, sino que por último vayan con sus cuadros que quieran, pero sabiendo a qué van. Doctor, gracias, gracias. Nos hablamos otro día, le envío un fuerte abrazo. No sé si está por venir a Loja algún momento, si está recorriendo el país o si está lejana esa visita, pero ya nos hablaremos. Claro que sí, Freddy, apenas vaya para allá te voy a avisar y sí tenemos planes de hacer, casualmente en lo profesional, ya te contaré, estoy empezando a hacer un par de cosas que específicamente son en la provincia de Loja, así que más bien espero este año estar varias veces por allá.